secure your recognition of that land? Bueno, con los grupos que nos ayudan en momentos como la organización ACT, son lo que nosotros hemos conocido en el camino. Solo lo que le hemos dicho, nosotros no necesitamos hacer nuevo programa ambiental para la protección de agua, sino necesitamos apoyos, que esos apoyos, esos modelos, esa visión de conservar, de proteger, cuidar, necesitamos recuperar el territorio. Y el grupo de ACT, o la organización, lo que nos ha venido es con muchos respetos, con la guía de nosotros, donde le estamos diciendo, esto es lo que nosotros queremos. Allá hablamos sobre la recuperación del territorio sagrados y hemos recuperado 260 hectáreas, donde es como en la historia, estamos recuperando un territorio ancestral que hemos perdido muchos años ahí a la orilla del mar, y ese tener acceso al mar. Recuperamos el espacio sagrado, recuperamos los usos materiales del mar que necesitamos para hacer los trabajos espiritual, recuperamos la conexión de los espacios sagrados en la parte baja que hemos perdido. Y ese trabajo para nosotros es muy importante, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Thank you. Thank you. So Carolina, building on that, maybe through the example of your support in the Sierra Nevadas, but also more broadly your work in other parts of Colombia, can you help us understand what role you see for Amazon Conservation Team to help realize the aspirations of indigenous leaders like the governor to reclaim their lands? Sí, no, una cosa importante que quiero como resaltar es en conservación siempre nos preguntan cuál es la teoría de cambio. Creo que el Cabildo Gobernador es un agente de cambio, ¿sí? Siempre preguntan qué es lo novedoso, cuáles son las nuevas ideas para conservación, siempre están pidiendo nuevos emprendimientos, qué es bueno, qué es malo, y para quienes trabajamos al lado de ellos, que aprendemos de ellos, es muy difícil todo el tiempo estar justificando que la respuesta es milenaria. Los verdaderos agentes de cambio son las comunidades indígenas, los afros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes que viven en zonas rurales. Y se van a preguntar por qué. Es bastante sencillo, porque tienen una relación directa con los bosques, con las sabanas, con los ríos, porque tienen una relación de dependencia y tienen, digamos, una valoración profunda de esa relación que hay con el bosque y con la naturaleza. Y el gobernador decía, nosotros tenemos un acuerdo con la naturaleza, y tienen una conciencia de que dependen de los bosques. Tienen, digamos, saben realmente que dependen de los bosques. Nosotros en las ciudades, paradójicamente, tenemos una desconexión con esos bosques. Acá tenemos una botella de agua lindísima. El agua viene de los bosques. Todo este auditorio está construido en madera de los bosques, ¿sí? Entonces, esta es la teoría de cambio. Él es un emprendedor milenario. La respuesta está en ellos. Los bosques son la respuesta, y por eso Amazon, que trabaja supuestamente en conservación, realmente lo que hacemos es, bajo la orientación de ellos, acompañar esos procesos por la recuperación fundamental de sus territorios. Y en ese caso específico, con los pueblos de la sierra, un proceso muy bonito de recuperar sus sitios sagrados, es decir, decirle al Estado, este es mi sitio sagrado, tengo un derecho consuetudinario sobre ese sitio sagrado, pero tengo que adelantar miles de trámites
occidentales, burocráticos, para recuperar ese sitio sagrado. Y entender todos esos trámites burocráticos y poder ser un puente con ellos para que recuperen esos sitios sagrados, pero no solamente los sitios sagrados, también sus reservas indígenas, tanto para indígenas como campesinos y afros. Ese es un poco como el punto en que nos hemos concentrado en los últimos años. Sin tierra no hay gobernanza primaria. No podemos hablar de gobernanza cuando hay todavía muchas comunidades locales, particularmente en Colombia, que no tienen títulos. Y ese ha sido un poco el esfuerzo en el que nos hemos concentrado, y por eso en un foro de emprendimiento yo me siento muy orgullosa de estar con un agente de cambio como es el Cabildo Gobernador y lo que él representa. So you have a really interesting perspective on this topic, because before you joined Amazon Conservation Team, you were in a senior role at the National Park Service. So you've been both on the side of government and now on the side of an NGO working to support indigenous communities and people in working with the government. How does your time at the National Park Service influence how you think about engaging with government now? Yo empecé muy jovencita trabajando como guardaparque voluntaria en áreas protegidas en Colombia, pero tuve la oportunidad cuando trabajé muy joven en parques y luego cuando entré a la subdirección administrativa, que es la que maneja los recursos de las áreas protegidas en Colombia, siempre sentía que había una relación muy importante de las comunidades locales en la protección de los bosques. Y sin demeritar, en el caso colombiano, por supuesto, el rol de las áreas protegidas, creo que las comunidades hoy, los territorios colectivos de las comunidades son la estrategia más clara de conservación, ¿sí? Grandes recursos se invierten en conservación hoy en el mundo. Una tercera parte de esos recursos llega a las comunidades locales, quienes están, digamos, haciendo la conservación casi a un costo cero y con un esfuerzo gigantesco, porque no solamente significa la defensa de sus territorios, toda la presión cultural que hay, sino también, al menos en el caso colombiano, están expuestos incluso con su vida, con su seguridad, perseguidos un poco por el tema de la defensa de la tierra. So I'm grateful you're the first person that brought up cost today. Can you say something about the cost effectiveness of indigenous guardianship and stewardship compared to alternatives like national parks? I think, I don't know if this is also true in Colombia, but from some of the data we've seen, there's actually evidence that indigenous stewardship has better results than national park systems, which certainly are very important, but just demonstrating that indigenous people are vital stewards. Sí, insisto, no quiero demeritar las áreas protegidas. De hecho, Amazon ha trabajado en la declaración de nosotros como ACT, hemos trabajado o apoyado a comunidades en la declaración de áreas protegidas en el piedemonte andino-amazónico, digamos, como experiencias de comanejo. Gaia también lo ha hecho. Es una figura muy importante porque le da una protección particular en Colombia. No solamente protege esos valores de conservación, sino también el subsuelo, y no se podrían adelantar actividades extractivas como minería o petróleo. Pero en términos de la capacidad y de eso que es gobernar los bosques, quienes están presentes en el territorio son las comunidades locales. Para el Servicio de Parques Nacionales es muy difícil. Pongo el ejemplo de un área protegida como Chiribiquete, que son más de 3 millones de hectáreas, tener funcionarios alrededor de todo el área protegida. Pero las comunidades locales viven en esos territorios, las comunidades locales hacen su vida y tienen relación con esos bosques. Entonces creo que esa es una respuesta efectiva de por qué vale la pena
enfocar los esfuerzos en apoyar a estas comunidades locales que además lo hacen casi a costo cero. En términos de los recursos, por ejemplo, en el caso colombiano que reciben del Estado, reciben menos del 0.56% del presupuesto nacional para proteger más del 30% del territorio colombiano, ¿sí? A veces la gente tiene la sensación de que la conservación solo está en manos de las áreas protegidas, pero el esfuerzo gigantesco en conservación lo están haciendo las comunidades locales. Sus bosques son grandes sumideros de carbono, están, digamos, importantes para todo el tema del agua. Incluso hay cifras que demuestran que las tasas de deforestación son menores al interior de los territorios indígenas, de los territorios afros, que en muchas áreas protegidas. La conservación estricta tiene que empezar a replantearse. Great. So, Governor, I want to ask another question of you. We had a question about how you actually measure the well-being of your people. How do you think about measurement? Bueno, es una pregunta difícil, pero nosotros somos humanos, somos personas que hemos vivido muchos años junto con la naturaleza. Los pueblos indígenas de las sierras, nosotros tenemos una estrategia de dejar 70% para la conservación de cuenca hídrica, del bosque, del aire, toda la integralidad, y el 30% para los usos agrícolas para sostener a la familia. Por eso cuando hablan, digamos, del gobierno nacional o internacional, que los indígenas se encuentran la última pobreza de extremas, yo creo que es una expresión que nos golpea. Nosotros no somos, tenemos aguas, tenemos alimentos, tenemos aire puro, alimentos naturales 100%. Lo que nos ha quitado es el territorio, el espacio. Un indígena sin tierra no es indígena, igual los campesinos, no serían campesinos. No somos de su propiedad de inmenso para cultivo de gran extensión, sino campesinos y indígenas. Hemos vivido muchos años con nuestros modelos de vivir en los planetas. Creo que hoy este planeta Tierra necesita la articulación del modelo integral, porque eso es lo que hemos vivido de muchos años. Entonces, muchas veces creen no indígenas que vamos a enseñar a producir indígena, a educar contra medio ambientes, capacitación. Creo que nosotros no lo necesitamos porque nosotros hemos vivido. Y hay pruebas que se hace el estudio científico. Y se ha hecho un estudio científico donde estamos nosotros, el agua más limpias, el aire puro, la conservación completa, que donde está en la parte baja en la sociedad humana, que no es indígena, tiene el agua negra, no hay bosques, cambio. Por eso ya estamos atravesando los mamos. Nuestro sabio decía, el mismo agua va a hablar, el mismo la tierra va a hablar, el mismo aire habla, el mismo el sol va a hablar, y nosotros no va a tener humanos, el mundial no va a tener recursos para pagar eso, que hoy lo llama cambio climático, fenómeno natural y calentamiento global. Thank you. I think those are the right measures. Okay, I want to invite all, thank you so much, both of you. Stay here. I'm going to invite really briefly the rest of our speakers back up. Yeah, there's more chairs. Yeah, go ahead. Okay, does anyone else have a burning question for our speakers?
fine. Hi, I am from Panama. And we only have a little time, so keep it really short. All right, I'm from Panama, and we struggle a lot with the consuetudinary rights because immediately they convert it to possessory rights, and then we have the indigenous communities and the how do you say, campesinos,